Para en la oración, estamos comenzando una oración a las 11 de la mañana todos los domingos. ¿Eh? Y si no puede venir el domingo temprano a las 11 para tener, o si no quiere participar, puede también dejar su oración. Puede decirle a la hermana Estela que cuál es su oración, qué es su petición. Entonces nosotros oramos por esas peticiones el próximo domingo, ¿verdad? Entonces hagamos eso. Yo creo que es muy importante que sepamos que nuestra iglesia estamos orando por nuestras necesidades, por las cosas que tenemos, preocupaciones o alegrías, gozos que tengamos, darle gracias a Dios. Entonces es importante que tengamos eso en mente, que nosotros podemos participar de esa forma, venir y orar, o simplemente darle la oración en una petición, en una hojita. Ella tiene una lista, entonces ahí le encargo que participe en eso. Los domingos a las 11 de la mañana aquí. También nosotros normalmente nos juntamos el miércoles a las 6:30 de la tarde. Tenemos un estudio versículo por versículo. No sé si usted se acuerde, pero tenemos de los versículos que miremos, pues el pasaje que veamos el miércoles de ese, adentramos, profundizamos, analizamos bien el punto que esté en ese mensaje, y luego el domingo lo exponemos con los domingos como ahorita, a esta hora. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Le quiero dar gracias a las personas que oraron, se acordaron de la conferencia que tuvimos ayer en Tijuana. Les platico que estuvo súper hermoso. Fue algo bien bonito. Para mí fue muy importante ser parte de esa conferencia, porque obviamente nosotros, los latinos, queremos pues que la gente lo entienda, que la gente lo camine, pero se me hizo muy bonito que había algunas personas ahí que realmente estaban poniendo atención, ¿no? No es piedra para nadie, ¿verdad? Pero hay unos que realmente que sabes que está tocando algo, que está funcionando algo en su mente, que le está afectando el mensaje. Y ayer miré a unas personas que estaba eso pasando, pues, y eso siempre me motiva. Aún aquí, cuando yo veo que alguien, no sé, que alguien tiene una pregunta o le impactó algo, siempre me da mucho gozo, ¿no? Y ayer pasó eso ahí, vi a unos viejos panzones, bigotones chillando, y eso me causó algo en mi alma. Yo no creo que lo hagan adrede o que hagan aparentando, sino que yo creo que verdaderamente estaba algo sucediendo en ellos. Entonces eso es muy bueno, porque digamos que eso se trata, ¿verdad? Eso se trata. Entonces cuando lo ves, wow, te impresiona, ¿no? Es algo muy bonito. También me gustó que había algunas mujeres sirviendo allí, y pues a veces los mensajes son más como para los varones. Obviamente era para varones, ¿verdad? Como por ejemplo, que el pecado, si eres un hombre casado y el pecado se ve en faldas, ¿verdad? O sea, como que eso nomás es como para los varones. Entonces, al final de cuentas, una hermana de la semana que estaba ahí dijo, no se preocupe, también fue para mí. ¿Verdad? Y era bueno, estaban siguiendo a la mujer. Entonces es como, no sé, fue bonito. Gracias por sus oraciones. Vamos a continuar orando. Hay una conferencia de mujeres que no la tengo aquí, pero creo que es el día 13 de junio. La van a hacer en Vista, y vamos a ponernos de acuerdo a ver si alguien quiere ir, ¿verdad? A lo mejor, no sé, se ponen de acuerdo y van a esa conferencia de mujeres que es en Vista. Bueno, entonces hasta ahí. Déjame les digo otra cosita. Esos dos carteloncitos que están ahí atrás, es un movimiento que está sucediendo ahorita que tenemos, digamos que de parte de nuestra iglesia. Digamos que lo que está pasando es que hoy se celebra el Día Mundial de las personas no alcanzadas por el Evangelio. Son personas que obviamente están lejos del alcance, por ejemplo, y lo apunté aquí, cuáles son las tribus, porque lo que pasa es de que alguien obviamente está haciendo su tarea, y es una tercera parte de la población mundial, sí, que no está siendo alcanzada, ¿verdad? Y ellos son, yo puse acá, son las personas que practican el Islam. No están siendo alcanzadas, no porque no quieran, sino están protegidas, están como rechazándolo. El liderazgo no deja que la gente entre a compartirles el evangelio, entonces no tienen la oportunidad. También el hinduismo, si los hindús son bien cerrados, creen en todo, tienen miles de dioses, pero no se les está permitiendo la ventana para que alguien llegue y les hable del cristianismo, les hable de Jesús. El otro son los budas, ¿sí? El budaísmo, que también digamos que es la misma cosa. También hay gente que está dedicada a no dejar entrar el evangelio a esos lugares. Y esta otra que me interesó mucho, que digamos que tal vez me afecte, porque cuando fui a Perú,
es bien bonito. Fuimos a la selva de Perú, se llama Iquitos el pueblo. Sí, entonces allí en Iquitos está muy interesante la cosa porque obviamente es la selva, pero a donde llegamos no hay carreteras para llegar, ¿ok? Tienes que llegar en un avión, ¿verdad? Y luego ya de ahí te manejas en barquitos, en lanchitas, y te llevan como a los ranchos, ellos le llaman villas, ¿verdad? Entonces vas en los ríos para allá, para acá, el río Amazonas, le llaman otro que se llama Nanay, y así, pero tienen un límite. O sea, ellos dicen, vamos a estos ranchos, pero ya no podemos pasar de aquí para allá, porque si pasas para allá, aquellos te ponen en el caso. O sea, eso no están siendo alcanzados, son humanos que no se está permitiendo, ¿sí? Y a eso se les llama, así le puse acá, porque déjeme, se me había olvidado, o no, yo no conocía digamos que la forma que les llaman a ellos animistas, ¿verdad? Que también son panteístas que creen en todo, o chamanistas que están creyendo en las brujas y en todo esto, son satánicos, pero no saben, digamos, todos esos indígenas salvajes, por decirlo de una forma, están siendo gente que no quieren, ponen su límite y no hay recursos para entrar a sus lugares y luego hablar con ellos. Entonces, de eso se trata. No que no vamos a ir, no estoy metiendo a ir a hablar con ustedes, nos ponen en el caso a todos, ¿verdad? Pero sí me gustaría que nos pusiéramos todos a orar, ¿verdad? A orar. Hoy es el día en donde se pone atención a todos estos lugares, es una tercera parte de la población mundial, es muchísima gente. Ahí les va contra la cifra, 3,000 millones de personas. Es un gentío, ¿verdad? Entonces, a orar a estas líneas que están aquí, eso significa, ahí le va, 2 líneas son la población alcanzada y una línea separada es la tercera parte de la población no alcanzada. Entonces, no nada más en nuestra iglesia participando en eso, somos muchas iglesias, es un movimiento mundial. Entonces, si usted gusta, allá hay marcadores. Le dije al hermano Carlos y Eduardo que les pueden poner sus lineecitas en la mano. Yo me la puse, ¿verdad? Porque si alguien te pregunta en la tienda o algo, ¿qué es eso? ¿Te tatuaste? Podemos decir, no, es que estamos en pro de la gente que no ha sido alcanzada por el evangelio. Estamos orando por ellos. Es alguna forma de evangelizar, ¿verdad? Pues ahí les encargo que si gusta, no tiene que hacerlo, pero si quiere ponerse su marquita, no es la marca de la bestia ni nada de eso. No se preocupe, ¿verdad? Es nada más, estamos apoyando eso, somos parte de este movimiento y creo que es importante. Entonces, al final, allá están los marcadores. Si usted se quiere rayar solito, está bien. Si no, los hermanos le ayudan a poner una línea más derechita. Yo me las puse solo y también chuecas, pero ahí le encargo. Entonces, eso va a ser, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que también nuestras ofrendas lleguen allá. Sí, a mí se me hizo importante, y se me hizo además bonito, porque yo no sé si alguien da o no da dinero, pero nosotros, como iglesia aquí, en esta congregación, no necesitamos pagar la renta ni la luz, nada de eso, gracias a Dios. Entonces, no, su dinero que usted da, su generosidad, se debe de entender mucho más fácil aquí, que no tenemos ningún gasto más que, o que lo estamos dando al servicio de Dios, ¿verdad? A lo que Dios hace. Y el pastor Brian estaba diciendo ahora, la semana pasada él anunció esto, ¿verdad? Y se juntaron $20,000. Y yo digo, wow, o sea, obviamente que eso va a ir a dar a esos lugares, ¿verdad? Está otro pueblo, ¿verdad? Que se está en, se me fue el lugar donde está. Se me estaba viendo, pero no, porque pensaba que era en Katmandú, pero no es en otro lugar. La cosa es de que ellos están viviendo es una población que está viviendo en el agua, tienen un nombre, viven hacen lanchitas y como no tienen ningún terreno, porque la ciudad, digamos que la prosperidad los ha orillado a esta tribu y se pusieron en lanchitas y construyeron sus casas en el agua. ¿Y qué creen? Se quemaron todas sus casitas. Entonces ahora ya no tienen nada porque lo único que tenían se les quemó y estaban en el agua, pero se les quemó todo. Entonces también va a ir a dar, nuestro dinero está yendo a esos lugares, la mera verdad, se los prometo. A mí se me hace bien importante que realmente estamos siendo parte de ayudar al mundo con esas necesidades que realmente, si no pensamos, es como cuando como piensas que no está nada enfermo porque nunca visitas un hospital. Y luego vas al hospital y te das cuenta que sí hay mucha gente enferma y que te necesitan. Entonces, ocupamos de pensar eso mientras que estamos sanos y tenemos $1 en la bolsa. Porque el cero de nosotros no es el mismo cero de ellos, se los prometo. Bueno, casi quiero chillar. Vamos a ver, Dios glorioso.
Es en ti que confiamos, Padre. Guíanos, ayúdanos para ser más diligentes, Señor, que tener este empeño, verdaderamente el propósito, Señor, de servirte a ti en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos, quiénes somos. A ti la gloria, Señor. Guíanos. Gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, para hacerlo, para ser efectivos siervos tuyos, productivos, para gloria tuya, para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos damos al estudio, y el estudio de hoy está en Marcos capítulo 5, va a ser de los versículos del 21 al 34, que fuimos de uno por uno el miércoles, como ya dijimos. Ojalá y que se proponga a poder asistir los miércoles para tener, digamos, el cuadro completo de los estudios. Y voy a dar un pequeño resumen antes de leerlo, porque de todo modo ya lo pasamos el miércoles, pero un resumen de lo que vimos el miércoles, que es de esos versículos. Dice: Jesús regresó del otro lado del mar de Galilea, otra vez a Capernaum, y cuando llegó lo esperaba la multitud. Si recordamos, se acuerda que primero Jesús estaba ahí en Galilea, estaba yendo y mucha gente lo seguía porque él sanaba a los enfermos y sacaba demonios y todo esto, pero llegó a un punto en donde él estaba en una barquita porque ya no lo dejaban estar en tierra. Entonces él se fue al otro lado del mar de Galilea, que era una ciudad llamada Decápolis, y ahí se encontró a este endemoniado que le sacó 6,000 demonios y todo esto. Bueno, ahora Jesús se regresa porque lo corrieron, ya se acuerdan ustedes, ¿verdad? Que les mataron. Jesús mandó los demonios a 2,000 cerdos, y luego los dueños de los cerdos le dijeron: vete, no te queremos aquí. Entonces Jesús se devuelve, y aquí estamos. Se devuelve a Galilea, y luego viene llegando a otra vez a Capernaum, donde se había retirado. Entonces, cuando iba llegando, se encontró a dos personas, digamos, con diferente personalidad, con diferente cero, de lo que estamos hablando. Uno era una persona conocida, era Jairo, era una persona, digamos que pública, conocida. Dice ahí que principal de la sinagoga. Esto es, él era uno de los ancianos de las sinagogas en donde iba la gente, los otros judíos maestros, rabinos, y luego explicaban las escrituras. Entonces él estaba dentro, digamos que de la mesa directiva, y la gente lo conocía, Jairo, un hombre importante en la comunidad. Y luego después vamos a conocer, que es más lo que se va a tratar este estudio, a una mujer que no se nos dice quién es, cuál es su nombre, cuántos años tiene. Es una mujer anónima, completamente escondida de la sociedad, porque tiene una enfermedad incurable, terrible. Dice que ya se quedó pobre porque estaba yendo con médicos y luego los médicos no la pudieron sanar. Tenía una hemorragia. Los eruditos bíblicos dicen, gente que ha estudiado más este caso, dicen que ella puede ser que tuviera una hemorragia, ¿cómo le llaman esto? De su periodo, ¿verdad? Entonces, que no se le detenía, y no se le detenía. Entonces, pues daba un olor, y la gente la trataba como si estuviera lepra. Entonces ella no se podía revolver con las demás personas, porque en la ley levítica dice que si tú tienes sangre, si la sangre anunciaba que eras una persona inmunda, y lo que tocaras te hacía inmundo. Entonces la gente le sacaba la vuelta porque no querían ser inmundos. Pues inmundo significaba no podías acercarte al templo a orar ni a nada. Entonces la gente te sacaba la vuelta, te trataban como si fueras una peste. Entonces ella era esta mujer. Es una mujer anónima, pobre, se quedó sin dinero porque se quería curar. Bueno, ahora de ella vamos a hablar. Pues acá esta mujer enferma con una hemorragia, la cual tocó secretamente a Jesús, y Jesús le sanó. Ella no supo porque ella nomás fue y le tocó el manto. Eso es lo que ella pensaba, y ya había pasado. Si no es que salió de ella, Jesús ya había estado en una situación y la gente lo tocaba y quedaba sana. Entonces ella ya había escuchado eso y dijo: ok, es mi chance. El problema con ella más grande es de que ella no podía tocar a nadie, pues, porque lo hacía inmundo. Entonces no quería, sería contra la sociedad y contra lo que ella estaba allí, que ella fuera a tocar a Jesús, o Jesús le impusiera sus manos. Entonces ella tenía que inventar algo que no fuera nada de eso, y lo que hizo es de que entre la multitud que seguía a Jesús, dijo: yo voy a hacer esto sin que nadie sepa, para que no me vean, porque no van a dejar de arrimar. Entonces fue y tocó su manto, lo tocó, lo cual entre ellos debía ser que Jesús iba a ser ahora inmundo, y lo que pasó es de que quedó completamente sana. Y ella lo supo y estaba dándole gloria a Dios, pero nadie más sabía. Y vamos a ver lo que sucedió. Allí mismo Jesús le habló y ella testificó. Es algo muy bonito. Vamos a ver, ese es el resumen de lo que vamos a ver hoy. Déjenme leo ahora sí los versículos todos para entenderlo mucho mejor, o para entender bien el pasaje. Y déjenme, me encontró, no sé por qué. Fuimos a Proverbios. Déjenme veo, aquí está. Marcos
capítulo 5, y voy a leer los versículos del 21 al 34. Si me acompaña con sus Biblias, Marcos 5, 21 al 34, dice así. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vino un hombre de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, esto es Jesús, aceptó ir con Jairo. Dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Si era una apretujarona ahí, un aventadero, Jesús iba con Jairo, Jairo seguramente iba adelante a prisa, sí, y toda la gente estaba con Jesús apretándolo, dice allí, para entender digamos el cuadro. Dice en el 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Sí, eso es cuando lo tocó, se secó su sangre. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Déjame le digo, también esto me interesó porque ¿cómo pudo sentirse sana? Bueno, la sangre, cuando te desangras, te pones bien débil, pues. Pierdes las fuerzas, no puedes ni ver cuando no tienes sangre. Entonces ella, cuando su sangre se detuvo, se fue fortalecida y supo pues que estaba sana. Entonces inmediatamente recobró fuerzas de acuerdo a esto. En el 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿a quién me ha tocado? Es realmente interesante porque hay algunos comentaristas bíblicos que creen que los discípulos le dijeron, ay, sí, tú, pues, ¿quién te va a tocar? Si no vamos a poder saber, como que es una clase de reto, ¿verdad? Pues, ¿cómo vamos a saber? Pero la idea, yo creo que me voy más por ese lado, es Jesús preguntó quién me tocó y ellos no supieron decir, pues, ¿verdad? Porque había tanta gente alrededor, le dijeron, no, pues no podemos saber porque hay mucha gente, pero en buena onda. Yo creo que era mejor pensarlo así, en vez de, ay, tú, ¿quién te va a tocar? ¿Verdad? Pero yo creo que era la otra, no podemos saber, pues, porque hay tanta gente a tu alrededor. Dice, pero Jesús, miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. También aquí hay que ver que la mujer no fue descubierta. Nadie sabía lo que había pasado. Si ella ya estaba, dice que vino, seguramente ya estaba detrás del gordito, para que no la vieran. Y luego cuando Jesús dijo quién fue, ella no pudo soportar. Dice, salió y fue a Jesús y dijo, esto pasó. Entonces, todo esto cuenta porque ella lo hizo por fe, y cuando sintió que lo que había dicho Jesús, al contrario, como ya dijimos, al contrario de que lo estuvieran rechazando o haciendo menos a Jesús, estaba la gente atenta, él estaba buscando a alguien y ella dijo, yo soy esta. La que pasó, sí, caiga quien caiga, digamos, ella dijo, yo soy esto, porque Dios la había sanado, pues. Y al final de cuentas, hermanos y hermanas de mi corazón y de mi vida, nosotros debemos de sabernos esa mujer, en medio de la multitud que nos aprieta, decir, yo fui sanado, a mí el Señor me sacó demonios. Sí, ayer en la conferencia, ya lo había dicho con ustedes, pero el Señor, un día en la vida, una vez que yo fui salvo, me zafó, me quitó el decir malas palabras. Pero ¿sabes qué es esto? Son demonios que tenemos. A este le sacó 6,000. O sea, nomás cuenta, 6,000 es un gentío de demonios que tenía uno. ¿Cuántos tendremos metidos que se nos mete por las orejas y van para el corazón y para todos lados? A mí me sacó la bola que decía malas palabras. Si todavía no te han sacado esos, o sea, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Porque el Señor está en ese negocio, Él hace eso. Y cuando te sacan los demonios, cuando te dice que ya no tienen, cuando tú te sabes fortalecido en el Señor, ahora que ir como esta mujer, a mí me lo sacó. Yo soy ese por compromiso, porque Él es dulce. No podemos llevarnos toda la gloria que Él ya nos dio y luego que nadie sepa. Eso no es así.
Al hombre endemoniado que le sacó los demonios de él, le dijo, déjame seguirte, dijo Jesús, no, no me sigas, ve y di lo que te pasó. Sí, esa es la idea. Lo que sea que te pasó cuando Dios te habló, lo que está pasando contigo, todos los demonios que te sigue sacando, a lo mejor el odio, el coraje, la envidia, el chisme, no sé qué, pero Él está estamos en un proceso de ser sanados, de ser limpiados. Ayer me gustó mucho, no empiezo acá, pero déjenme les digo, me gustó mucho una ilustración que uno de los pastores dio ayer en la conferencia, y es esta. Él dice que él es un radiólogo, ¿ok? Y eso es, yo creo que es los que toman radiografías, ¿verdad que sí? Sí, entonces la tiene, vamos a ver. Entonces, él ve los huesos, ¿verdad? O las operaciones después, y él dice, una persona que ese fue el ejemplo, una persona que le operaron una rodilla, ¿verdad? Entonces, yo tomo la radiografía y veo la cicatriz y veo lo que pasó con la cirugía, y no puede caminar, ¿verdad? Pero ya lo sanaron, ¿verdad? Entonces él dice que vienen otro mes, y dice, yo veo la radiografía y veo la cicatriz todavía, y ellos dicen, es que no puede ser, ya me operaron, y él dice, pero ¿has estado en la terapia? ¿Has hecho los ejercicios que te dijeron? No, porque me duele. Y dice, ahí está el problema. No porque nos duela, sí, porque te duele poquito, sí, digamos que si eres bien mentiroso. No que seas, ¿verdad? Pero el que era bien mentiroso y luego ya no quiere decir mentiras, entonces te esfuerzas, y esa es la terapia, ¿verdad? Porque si sigues diciendo mentiras como si nada, pues ¿de qué sirvió la operación? ¿De qué sirvió Jesús muriendo en la cruz y tú aceptándolo si vas a seguir haciendo lo mismo? Entonces la terapia es la que nos va a hacer que un día, a través del dolor, cuando se sane, verdaderamente ya no vas a tener ningún problema para caminar. Si no, te van a llamar el renco por el resto de tu vida, ¿verdad? Y es súper clarito ese ejemplo, me encantó, y se lo paso al costo porque me tocó también a mí. Bueno, entonces faltaba el último. Ella dijo toda la verdad, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a ver al final de este versículo, que es casi la conclusión de nuestro estudio. Vamos a ver qué pasó allá. Gloriosísimo Rey, guíanos en este estudio. Dios, Jehová magnífico, soberano, Dios todopoderoso, pon en nosotros tu espíritu y ayúdanos a entender esto, aplicarlo en nuestras vidas, y a ser sanados, caminar así, rumbo a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues acá profundicemos, hermanos de mi corazón. Jesús es el único Dios que existe, quien trajo todo a la existencia. Acuérdense ustedes que en el primer capítulo de Juan dice que por Él se hizo todo y para Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces Él es el creador. ¿Sí? Jesús es el único Dios que existe, ¿verdad? Que se nos presentó en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no podemos decir que es menos que Dios. Él es Dios. No otro Dios, el único Dios que existe. Ahora, tristemente, su mera creación lo niega. Bueno, es muy importante, y eso es triste, muy triste. Es muy importante que tomemos nota de esto, porque Dios nos dará vida eterna en su mera presencia a los que creamos en Él. ¿Sí? Tenemos que saber que Dios, el Todopoderoso, vino, murió por nosotros en la cruz, y luego volvió. Él dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Entonces, si nosotros creemos que Él es Dios, sí, eso sería nuestra fe. Tenemos que saber que primeramente existe, dice la fe es que tú sepas que hay, que es galardonador, eso es premiador, que realmente recompensa al que crea en Él. Esa es la fe. Entonces nosotros tenemos que saber, Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él murió por mí, pagó mis pecados, me los quitó, y ahora yo merezco, por la gracia de Dios, estar con Él para siempre. Sí, esa sería la fe que nos va a mover cada día a cambiar, a ser transformados, y ahora a seguirlo cerquitas, porque eso es lo que Él promete, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. El Evangelio de Marcos nos ha llevado a pasajes pasajes que donde se expone claramente con hechos de la majestad de Dios. A mí me interesó profundizar esta vez en la fe de Jairo y en la fe de esta mujer, ¿verdad? Porque ya sabemos lo que pasó, los hechos, pero ¿qué motivó a ellos a arrimarse a Jesús? Por ejemplo, Jairo, él obviamente era un judío, era miembro de la mesa directiva de los judíos, en donde obviamente no estaban los judíos, los fariseos, no estaban de acuerdo con Jesús. Los evangelios hablan de cómo están en contra de Él todo el tiempo. Este era uno de la mesa directiva, ya había visto cómo Jesús había sanado enfermos, y ahora él era parte de esos, tenía fe.
Sí, él y fue, dice que se postró ante él y ningún judío, digamos, en su juicio se postraría ante Jesús solamente que creen que Él es Dios. Si tenemos que saber eso, porque tal vez nosotros lo hicimos cuando éramos católicos, que nos postrábamos ante algo que no es Dios, ¿verdad? Pero los judíos que creían en el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios por todo el Antiguo Testamento, la esposa de Dios, si los judíos del pueblo escogido no podían ellos irse a postrar ante alguien si no es Dios. Entonces, este Jairo sabía, conocía, entendía que Jesús es Dios. No se fue a postrar ante un brujo, ante alguien mágico. Sí, él ya sabía que él era Dios y podía sanar a su hija. Sí, lo mismo con la mujer. La mujer que estaba enferma, cuando dijo, si solamente lo toco. Él no ocupa de voltearme a ver ni de ponerme las manos. Ya sé, eso no es permitido por mí porque estoy llena de sangre. Pero si nomás toco, porque sabía, su fe entendía, lo conocía, Él es Dios. Si no, de ninguna forma lo hubiera hecho. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos que, con lo que sabemos, con lo que la Biblia dice, saber que Jesús es Dios. Amén. Él puede sanarnos, Él puede guiarnos, Él tiene toda la autoridad en su plan y voluntad. En Marcos 1:7, sí, y predicaban diciendo, voy a comenzar a hablar cómo es que Jesús nos presentó y las personas cómo lo mencionaban a Jesús para que obviamente el resultado sea que entiendo, no que me impusieron saber que Él es Dios, sino que yo entienda digamos, por testigos oculares de lo que pasó junto con Jesús, de lo que ellos comentan, como ellos lo dicen, para que yo ahora lo entienda. Oh, no, pues sí, es que Jesús es Dios, porque lo entiendo perfectamente bien, no que alguien me lo imponga, sino yo lo entiendo, yo lo acepto, Él es Dios. Esa sería tu fe individual, verdadera, genuina. Dice en Marcos 1:7, y predicaban diciendo, bien, eso sería Juan Bautista, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Decía Juan Bautista, decía, yo no soy digno de encorvarme ante él para abrocharle los zapatos, porque de ninguna forma Juan Bautista pensaba que Jesús era, digamos, un superhombre. Él sabía que es Dios, así de sencillo. Él es el que quita el pecado del mundo. En Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo, eso Jesús fue lo que dijo, sus primeras palabras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. En Marcos 1:24-26 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Eso los demonios diciendo eso, eres el santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Sí, a mí me encanta que haya dicho esto Jesús. Sí, los demonios dicen, nosotros no vamos a aprender de los demonios. Ese sería algo, pero cuando Jesús les dice con la autoridad que Él tiene, cállate y sal de él, y los demonios se van, ahora entendemos. Sí, el diablo hace garras a los humanos, los destruye como si nada. Los humanos no somos pieza para Él. Él es un ser espiritual, nosotros somos seres finitos. Esto es, estamos aquí y nomás estamos aquí, no podemos estar aquí y aquí, ¿verdad? Entonces el diablo es un espíritu y anda por todo lado, aunque no es poderoso ni sabe nuestros pensamientos, es más poderoso que nosotros. Pero cuando viene Jesús, dice la Biblia, los demonios creen y cuando lo ven les tiemblan las piernas. Y cuando oyen su voz, aquí Jesús dice, cállate y vete. Y se salen inmediatamente. Entonces nuestra alternativa contra el diablo es Jesús. Es Él mi Señor. Si tú estás con Jesús, tú no tienes ninguna chance de que el diablo va a venir y te va a poseer. Sus dardos van a estar tirándolos todo el tiempo. Y sus dardos, las tentaciones, los malos pensamientos se van a venir porque te quieren enganchar. Pero es todo lo que puede hacer. Si tú tienes a Jesús, no puede hacer nada, no puede hacer nada más. Ahora, ni los dardos te pueden causar nada si tú tienes verdaderamente a Cristo en ti. Eso sería algo que tenemos que entender. Con esto es algo que tiene que afirmar nuestra fe. Esto es lo que yo creo, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que yo creo. Tenemos que saber esto, es nuestra fe y luego la fe en la que creemos, que sería las Escrituras. Cuando tú tienes la fe, que tú tienes tu fe, que la fe te enseña, si lo que debemos de creer te enseña, entonces estamos en el camino correcto, porque entendemos lo que dice la Biblia y lo aplico a mi fe. Si mi fe crece ahora. Dice, a Jesús le dijo, cállate y sal de él, y el espíritu inmundo se
sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Esto es, los demonios se van inmediatamente. No es que sean obedientes, no pueden soportar el mandato de Dios. Jesús saca a demonios, sanó leproso, sanó a la suegra de Pedro y a un paralítico. También Jesús pone énfasis en obedecer la palabra de Dios. Jesús mismo, cuando ya muestra que Él es Dios, dice hay que ser obedientes a la Biblia. Habla del reino de Dios, dándonos diferentes ejemplos sin dejar de manifestar el poder increíble y supernatural que hay en Él. Pues mientras nos dice cómo seguir viviendo en su reino, nos deja ver que lo que dice solo puede ser dicho por Dios, pero con sus hechos muestra que Él pues es Dios. Esto es, Jesús no dice solamente cosas que Dios dice, sino que Jesús hace cosas que solo Dios hace. ¿Se entiende eso? Entonces ahora no hay duda, no es que Él venga como muchos vienen y luego dicen que ellos pueden y que ellos hacen y que esto y aquello, ¿sí? Haciéndonos saber que ellos tienen poder y autoridad, sino que Jesús dice cosas que solamente Dios dice y hace cosas que solo Dios hace. Entonces cuando eso sucede entendemos pues que es Dios. No solo dice, pero hace. Él es Dios. Nos muestra que Él es, mientras que nos dice qué hacer. Jesús ordena que la lluvia y el viento se calmen y al instante se detienen. Tenemos que ver esas cosas, hermanos, porque ahí te va. Si ya sabíamos que Jesús es Dios, si ya entendíamos, somos cristianos porque lo seguimos, porque tiene que haber un momento en donde tú entiendas que el que Él es tu Dios te convierte a ti en uno que le pertenece a Dios. Ya no tienes, me gusta mucho este pensamiento. Ahí te va. La palabra doulos significa, digamos que en griego, significa eres un esclavo voluntario. Esto es, hay veces que, digamos, el dueño de los esclavos le decían, queda en libertad. Entonces, este que quedaba en libertad decía, gracias, pero no. Yo me quedo aquí porque aquí está mi mamá y aquí está mi tía todavía, entonces yo me voy a quedar aquí voluntariamente. ¿Verdad? Y eso no era, digamos, dentro de allí, él todavía seguía obviamente como esclavo del dueño, pero voluntario. Entonces nosotros somos esclavos voluntarios de Dios porque nuestra voluntad ya no es la nuestra, es la de Él. Ahora, Dios no está buscando esclavos, está buscando hijos. Si te fijas, cambian las cosas. Nosotros seguimos a Él, obedecemos a Él, nos sometemos a Él por amor. Todos somos doulos, porque queremos estar con Él. Él no busca llevarnos con el pie en la cabeza, azorrillándonos allá, no. Él quiere hijos obedientes, que va a Él a bendecir y a guiar en cosas que ni siquiera el hombre ha pensado cómo los iba a hacer. Entonces cambia la situación cuando la entiendes. Ahora te sabes de Él porque quieres estar con Él, porque deseas tu alternativa para ser feliz es estar con Él, es seguirlo a Él. Sí, cambian las cosas. Marcos 4:39 dice, levantándose Jesús se levantó y luego reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y igual que los demonios, imagínate, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Sí, obviamente que a mí lo que me interesa aquí es saber que Dios tiene la autoridad sobre su creación y los demonios no son diferentes al Señor si todo le obedece a Dios el Todopoderoso. Entonces nosotros, hermanos de mi corazón y de mi vida, tenemos que saber eso, entender eso. Ayer casi chillé, la verdad es pasan cosas. Hasta un señor ahí que dice que tiene un cáncer, que no me acuerdo cómo lo mencionó, pero tiene 5 cánceres, o sea, 5 tumores en su vida, en su cuerpo, y le llaman de una forma, multialgo, ¿verdad? De cáncer, pero dice él que uno estaba muy cerca del hombro y le había comido el hueso. ¿Okay? Entonces dice que pues, lo estaban tratando, dice la iglesia estaban todos orando por mí porque mi hombro ya no lo podía mover, ya no nomás era el cáncer, pero me estaba dejando como pues, paralítico, ¿verdad? No podía hacer cosas. Y este hombre, hermanos de mi corazón, dice, y yo le creo, dice que lo trataron, lo que sea, pero dice que tenía, y me enseñó la foto en su teléfono, un pedazo así que ya no se le ve de hueso en el hombro, le sacaron el tumor, pues dice, en 4 meses me creció el hueso. ¿Cómo es posible? Dice que el doctor dice, tenemos que ver las primeras radiografías, ¿verdad? Porque esto no es normal. Y yo estaba, wow, que yo sirvo al Dios correcto.
Él verdaderamente puede hacer esas cosas. Ahora, ¿por qué a veces nos dejan sufrir? Porque de repente nosotros ocupamos eso para crecer, hermanos. Nosotros necesitamos ser de Él. Ahora, la promesa de Dios no es de que te va a mantener sano todo el tiempo y bello sin arrugas. ¿Verdad que no dice la Biblia eso? Yo por eso ahora me voy en el espejo y digo, ¿quién es ese viejito? Y soy yo. ¿Verdad? Pero voy al cielo, pues. Entonces, yo creo, hermanos, que tenemos que tener conciencia del Dios, sí, a que servimos y lo que Él promete, porque no es que nosotros le pongamos a Él lo que Él tiene que hacer, es que Él ya lo dijo, pues. Y si Él ya lo dijo, tenemos que obedecer, servir, disfrutar lo que Él ya dijo, sí, y luego, el cielo es lo que nos espera, en perfecta alegría sin fin. Wow, bendito sea el Señor. Jesús nunca escondió su deidad de ser el mismo Dios. Mira esto, hermano, Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo al endemoniado, vete a tu casa y a los tuyos, al ex endemoniado, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso le dijo pues a Marcos 5:19, que es lo que acabamos de ver la semana pasada. El Señor el Señor, la palabra Señor, cuando Jesús le dice al hombre ex endemoniado, ve y dile a la gente de tu casa lo que el Señor ha hecho contigo. Jesús lo acaba de liberar de los demonios, pero la palabra Señor, especialmente como lo dice aquí Marcos, con la S mayúscula, solamente es para Dios, ¿verdad? Entonces dice Señor, no se usa para nada, simplemente como escribe Marcos. En el mismo pasaje de Lucas, ver cómo dice, el mismo pasaje de este que está pasando, del ex endemoniado, pero ahora en Lucas 8:39 dice, vuelve a tu casa, le dice al ex endemoniado, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho, ¿qué? Dios contigo. Entonces, en todo esto tenemos que entender, obviamente, tenemos que saber, Jesús no está escondiendo, no es Dios discretamente, Él es Dios aquí en la tierra, es el verbo de Dios encarnado, no es otro Dios, Él vino a quitarnos el pecado específicamente. Entonces, cuando lo entiendes, de veras te lo prometo que no es cosa de religión, ni cosa de política religiosa, ni de religiones, ni de grupos. El Señor dice que vino a quitarte el pecado, te lo quitó. Porque si te lo quitó, entonces ya no tienes pecado que juzgar. Eres de Dios y vas al cielo porque Él vino y te quitó el pecado. Si Jesús es, ahí te va, tu Salvador y ¿qué? Señor, tu dueño. Amén. Tu Padre. Por eso el estudio dice que, dice mi esposa que a veces dice, ay, tus títulos están como difíciles. Bueno, pues cuando vamos en el estudio vamos entendiendo que, mira, los hijos de Dios decimos que, Abba. Él es nuestro papito, Él es nuestro dueño, no es el patrón, es el papá amoroso y tierno. Pongo el dedo aquí, voy a decir el versículo que voy a compartir, está en Romanos 14, a ver si no se me quita de donde lo tenía. Pero dice así, Romanos 8, ahí está, no era 14, Romanos 8, del 14 al 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Digamos que hasta ahorita hemos sido guiados por la palabra de Dios y luego ya somos hijos de Dios. Pero luego dice en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre. Y luego dice en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! Si no lo habíamos entendido hasta aquí, qué maravilla que nosotros sí somos doulos, porque es lo que tú quieres hacer, pero Dios te considera su hijo, el que merece estar a su lado, el que merece su presencia. Llámale como tú quieras a tu hijo. Y si tú quieres que tu hijo te obedezca, ¿verdad que no le dices esclavo? Aunque lo que quieres es que se someta a tu plan bueno para él porque tú lo amas, así es Dios. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que tenemos que disfrutar nosotros. A ver si me acuerdo dónde estaba aquí. Hasta aquí Marcos nos declara sobradamente con todo esto que sin duda Dios ha encarnado su palabra y anduvo en este mundo en Jesús, Dios. Podemos concluir con esto. Toda persona
que no crea en la deidad de Jesús es contra Dios y sería contra Dios porque si no crees que Él es Dios, entonces no puedes recibir el perdón de los pecados. Si no crees que Él tiene toda la autoridad para quitarte el pecado, ¿qué crees? Te vas a quedar con el pecado. Sí, y te vas a quedar en el infierno porque no creíste, porque se trata de creer, se trata de la fe. Entonces es súper sencillo. Dice, porque hay más pruebas e información que muestra que Jesús es Dios. Y no hay nada que enseñe que Jesús fue un simple hombre que nació y murió. No hay nada en la Biblia que mencione eso. No podemos creer eso porque eso no dice la Biblia, pues. Él resucitó de los muertos. Él tiene la autoridad sobre la muerte. Levanta muertos. A la hija de Jairo, a Lázaro. Si nosotros creemos, es tan obvio en la Biblia cuando lo ves, cuando la escribes, cuando la lees, que Él es Dios, pues, por todo lo que Él hace. No solamente dice que Él es Dios, hace lo que Dios solamente puede hacer. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy, le dijo a sus discípulos, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Porque Él dijo, muéstranos al Padre y eso nos basta. Él lo dice, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo podemos, digamos, cómo no podemos entender esto? ¿De qué forma nosotros podríamos no entender que cuando Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Eso sería una blasfemia. Si yo les digo eso, ¿sabe? ¿Cómo se van todos? O sea, no debe de ser esto. Pero sí, cuando Jesús dice a Felipe, a sus discípulos, gente que estaban con Él y que estaban viendo lo que Él hace y sus promesas de primera boca, y Él dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, Felipe. ¿Cómo dices que no me has visto? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ahí te va. Y Dios, quien es justo juez, da vida eterna a los que creen. Sí, ese sería lo que tenemos que recibir hoy. Yo creo, entonces yo tengo vida eterna. Y aborrece y castiga a quienes no creen. También la Biblia dice eso, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero luego dice acá, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. ¿Por qué se imaginan ustedes que la ira de Dios está sobre alguien que no cree? Es porque el pecado Dios aborrece. Porque el pago de pecado es muerte. Porque por el pecado Jesús vino y murió en la cruz. El pecado es el problema. Entonces, alguien que no se arrepiente todavía tiene el pecado allí y Dios aborrece eso de ese pecador. Y ese pecador que no se arrepiente y recibe gratuitamente la salvación que Él vino a traer, se convierte pues en algo que Dios aborrece. ¿Entiende eso? Sí, entonces si crees tienes vida eterna, si no la ira de Dios está sobre ti porque el pecado está arriba de ti y lo estás acariciando, lo quieres. Yo, hermanos preciosos, y entonces, hermanos preciosos de mi corazón, llegamos hasta el pasaje de hoy, donde encontramos primero a este líder en la comunidad judía, pues en la sinagoga era principal, que como nosotros aquí, él también creyó. Y postrado a los pies de Jesús, le rogó que fuera a imponer sus manos sobre su hijita para sanarla. Y Jesús aceptó ir. Hermanos, Jesús sabe que Jairo confía, cree en Jesús. Mientras que Jairo y un gentío y Jesús caminan hacia la casa de Jairo a ver a la niña de 12 años, allí, revuelta entre la multitud que caminaba, yo puse acá a matacaballos. ¿Se entiende eso? ¿Cómo iba la gente? ¿Verdad? A matar al caballo porque no le tiene respeto al caballo. Entonces iban como locos. En inglés también le llaman horse walking o algo así. Pero la cosa es de que iban como locos, o que así, dice que iban aventando a Jesús. Por eso es que no podían de saber quién te había tocado, porque lo llevaban ahí para allá y para acá. Entonces ahí va la mujer detrás de todos, ahí va Jairo delante y iba Jesús, iba toda la multitud. Una mujer con esta enfermedad incurable que gastó todo su dinero en doctores que no la sanaron. Ahora, pobre, enferma, débil y aún menospreciada por la sociedad por causa del sangrado, la llaman inmunda, como si fuera leprosa. Y no podía participar en la vida social religiosa, pues lo que ella tocara, persona o cosa, también se hacía inmundo. Lo de esta mujer sin nombre no era temporal. Ella llevaba ya 12 años y era una enfermedad incurable. Todos los doctores habían calado allá a sanarla y no se podía sanar, ¿verdad? Y ya no tenía dinero, entonces estaba pronta a morir. Obviamente no se iba a curar, no tenía lucha, no tenía esperanza. Esto es importante que lo analicemos en un momento, porque hoy día hay personas que dicen tener poder de sanación y van por la vida siendo reconocidos por ese don.
a Jesús no le parecía bien que lo conocieran a Él como quien tiene el don de sanación. Tenemos que entender esto y poner atención a esto, hermanos, porque ahorita mismo hay gente que dice que tiene el don de sanación y presumen de eso y ahora viven de eso. Y Jesús no quería que lo conocieran así, a Él. El Rey de Reyes, Él no quería que tú lo siguieras porque te iba a sanar. No quería, no quiere a esta fecha. Digamos que alguien diga, oh, yo me voy a hacer cristiano a ver si me sana del cáncer. Y esa no sería la forma que Dios quiere, la razón por la que Él quiere que lo sigas. ¿Okay? No te convertirías en un hijo, te convertirías en uno que quieres que lo sanen, pero que eres el vecino. ¿Verdad? No el hijo, pues. No el hijo que Él quiere que seas. Por tal cosa, no le dan la gloria a este que sana, las personas que tienen el don de sanación, no le dan la gloria a Dios, porque reciben su propia gloria diciendo, yo soy el que sana. Pues hermanos de mi corazón, solo a Dios debemos de dar la gloria. Solo Él la merece, nosotros no. Gloria a Dios, sí a Él. Gloria a Dios si a Él le place usarnos. Digamos que usted ora por alguien y esa persona se sana. ¿Qué pasó allí? Ahora tú eres el que tiene la autoridad para sanar. Piensa en esto. Hay que pensarlo nosotros porque chanza y que por eso Dios no nos ha concedido que alguien sane cuando oramos por Él. Porque luego vamos a hacer tarjetitas que digan, oh, ¿verdad? Aquí en tal dirección vive el sanador. ¿Verdad? Es capaz que ahora, en vez de que te conozcan por el hermano fulano de tal, vas a decir, no, pues es que yo soy el que tengo el don. ¿Verdad? Yo creo que tenemos que poner atención a estas cositas y luego obedecer lo que Dios dice y luego someternos a esto, así felizmente. Si Dios te concede que tú seas el canal para sanar a alguien, ¿qué? Gloria a Dios. Ojalá y que nos pase, ojalá. Pero solo reflejando su gloria. No tomemos lo que solo a Dios le corresponde, es de Él. En Apocalipsis 7:12, diciendo, así dice ahí, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que lo merece, Él es el Rey, nosotros somos simplemente suyos y es maravilloso. Yo creo, hermanos, que esto es muy importante porque cada vez que Jesús hizo milagros, se le dio gloria a Dios. Cada vez que Jesús hacía un milagro, la gente daba gloria a Dios al momento. Por esto Jesús, siendo Dios, no quería que le reconocieran como un hombre sanador o mágico, sino que lo que Jesús hizo entre los hombres se traduce fácilmente a amor por nosotros. Él es Dios. Por eso la gente le reconoció su condición divina y nadie lo consideró un ídolo u otro Dios, sino que cuando lo adoraban era con conocimiento de ser el Hijo de Dios y de la misma naturaleza que Dios. Esto es, Jairo ni la mujer pensaban que Jesús andaba, digamos que era el contrario a Dios o el igual a Dios sin ser el Dios. No, de las personas que vemos aquí, sí, de las personas que caminaban con Jesús y lo adoraban, ellos sabían que Él era Dios, el Hijo de Dios, de la misma sustancia que Dios, de la misma naturaleza, sí, el verbo de Dios. Lo conocían así. Nadie en la Biblia se menciona que creían a Jesús como un ídolo, como el contra de Dios, para nada. Todo le daban a Él cuando lo adoraban, las mujeres que lo vieron resucitado, cuando Él resucitó, aquí se me hace que puse un ejemplo aquí, ellos sabían, Él es Dios. O sea, Jesús, porque Él siempre daba la gloria a Dios en todo. Yo nomás hago la voluntad del Padre. Muchas veces dijo a Dios mismo y único. Y si Dios te usa, te dirige y te da de su poder en su espíritu, entonces y con mayor razón, demos gloria a Dios por Jesucristo, quien nos hace uno con Él. En 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y ministra sería hablar o aún, si sanas o ayudas o eres generoso, si lo que sea que tú hagas, da gloria a Dios, es para Él.
para que en todo sea, dice allí, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios es glorificado por nosotros que estamos en Jesucristo. Y digamos que la declaración pública y verdadera de la noticia de que Jesús es Dios y Dios es Jesús, afecte y tenga resultado de impacto en los que antes no creían. Y ahora esto los ha transformado en hijos de Dios. Si nosotros, cuando nosotros testifiquemos de que somos de Cristo, de que creemos la palabra, que honramos a Dios, si eso afecta a alguien más, la gloria es para Dios. Sí, y ahora ellos, porque esa es la verdad, sí, porque la tomas de la Biblia, porque expones como la Biblia dice, entiendes cuál es el requerimiento de Dios. Sí, ahora ellos también, los que escuchan tu testimonio verdadero y genuino, también pueden pasar a ser hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice, nomás di lo que Dios hizo contigo. No tienes que exagerarle, no tienes que hacer grandes milagros, ni gritar, nomás di lo que Dios hizo contigo. ¿Qué hizo Dios contigo? Esto es lo que tienes que ir. Cuando digas eso, el otro va a tener chance también de recibir el ser hijo de Dios. Para la mayoría, aquí ya somos salvos. Aquí, yo creo. Entonces, ¿para qué puse acá, para qué estamos hablando e indagando de esto? Y la respuesta es esta: que los redimidos no podemos vivir en esta vida igual que los que no han vuelto a nacer. Sí, aquí este punto sería así. Todos somos salvos, ¿verdad? Yo creo. ¿Sí? Amén. Ahora, eso quiere decir que todos hemos recibido la operación de la rodilla, ¿verdad? Si nosotros que recibimos la operación de la rodilla, toda nuestra vida vamos a seguir renqueando, ¿de qué sirvió la operación de la rodilla, pues? Entonces, si nosotros ya recibimos el perdón de los pecados y Jesús murió en la cruz y nos lo quitó, entonces tenemos que empezar la terapia. Y esa terapia es mover la rodilla aunque nos duela, dejar de decir malas palabras, abandonar el chisme a como dé lugar, ¿verdad? Y empezar a amar a los demás. Porque si los amas, dice la Biblia, no los robas, no les mientes, no los matas, no les miras de arriba abajo, ¿verdad? Porque los amas, pues. Si empezamos a amar, que nos lastima, porque nosotros no somos así, se los prometo, aunque se ofendan, es neta. Pero si empezamos a amar, es capaz que un día vamos a caminar derechito, llamándonos hijos de Dios. Cada uno de nosotros, ese es el plan, es lo que Dios quiere. La terapia va a lastimar, pero la terapia tiene un propósito. El propósito es que de la operación que recibiste y la terapia, entonces la operación sirvió. La operación cumplió su propósito y ya no estás enfermo. Te quitó el pecado. Amén. Wow. Porque nuestra fe en Jesús transforma pues nuestra vida. Que naturalmente, supernaturalmente, ahora glorificamos a Jesús por la gloria de Dios. En 2 de Tesalonicenses 1:12 dice, para que en el nombre, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y me encantó ese, porque tienes que como pensarlo, como cuál es el propósito de este versículo. Y es que tú has sido bendecido con el nombre de Jesús y que eso mismo da gloria a Dios. Así de sencillo. Hermanitos de mi corazón, cuando la mujer anónima secretamente fue sanada por Dios, solo ella lo sabía, ¿sí? Dios la sanó y luego ella se retiró porque ya estaba sana, ya no tenía hemorragia, estaba fuerte. Pero cuando Jesús preguntó, ¿a quién con el poder inagotable que hay en mí sané? ¿Te imaginas? ¿A quién sané? Yo quiero saber si ustedes saben si Jesús verdaderamente no sabía a quién sanó o sí sabía. ¿Verdad que sí sabía? Pero él quería que la otra mujer anónima que nadie conocía, que estaba feliz de lo que había sucedido, dijera, esto fue lo que el Señor hizo conmigo. Ay, qué
chido, qué buen ejemplo. ¿A quién con el poder inagotable que hay en mí sané? Jesús no la descubrió, sino que la que recibió una nueva vida no podía callarlo. Cayó de rodillas y adoró a Jesús, temiendo y temblando. En Mateo 14, del 30 al 33 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, esto sería Pedro: Señor, sálvame. Pedro ya andaba caminando en el agua, y luego vio todo, que estaba contra de caminar en el agua. Pedro no podía caminar en el agua, de acuerdo a él, se hundió y dijo: Señor, ayúdame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, esto es cuando Jesús y Pedro subieron a la barca con los discípulos, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios, eres Dios. Sí, los que lo vieron y caminaron con él, no les quedaba de otra más que saber que Él es Dios. Y luego los discípulos judíos, cada uno de ellos, lo adoraron porque reconocían que Él es Dios. ¿Quiénes pensamos que nosotros ahora, que somos gentiles, ni siquiera judíos, sí, que teníamos una fe extraña, sí, y ahora negamos que Él es Dios haciendo nada porque sí, o no puede ser Dios? ¿De dónde sacamos eso? Por eso es de que el que lo... Con toda esa evidencia de que la gente que caminaba con él, Pedro mismo estaba adorándolo a él, ya había caminado en el agua por el mandato de él. Sí. Y luego el no creer que Jesús es Dios y nos deja sin perdón, nos deja sin salvación, nos deja en el infierno, nos deja enemigos de Dios. No hay ninguna razón para no aceptar su deidad. Pero si Él es Dios, entonces nosotros tenemos chance de que Dios, tenemos chance de que Dios nos sane de un cáncer, de una leucemia, o a uno de nuestros hijos, porque es Dios, sin contar que todos vamos a ir al cielo. Sí, mi papá murió hace 2 años y me dijo en la mera noche que se iba a morir: tú ya tienes 10 años de pastor y yo no soy pastor, o ya tienes más de 10 años, dijo él, pero yo hoy veo a Jesús. ¿Y qué cree? Que ahí está con Él. No me está viendo, pero yo sé dónde está. Amén. Ese es lo que creemos. Conclusión del versículo 34, que dije que sí iba a ser la conclusión. Dice ahí en el 34: y él le dijo, esto sería Jesús a ella: hija. Nomás piensa ahí. Ella era una mujer anónima, sin nombre, no sabemos ninguna historia. Ahora Jesús, como el Padre, le dice: hija. Eso le dio identidad a ella. Ahora sabemos quién es. Es hija. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva, eso no es darle salvación. Ve y sé sana de tu azote, no es salvación. Ve, ya eres sana, ahora ve y practica tu terapia. Eso es lo que le acaba de decir Jesús. Cuando le llama hija, fue en donde le dio la identidad de hija de Dios. Puse acá: Jesús le llama hija y le dice: tu fe te ha sanado, ve y vive sana. Dios le sanó. Pero al llamarla hija, esa mujer anónima ahora tiene padre en el cielo. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos por la fe hijos de Dios, merecedores del cielo. Somos la familia de Dios del cielo. Nuestra ciudadanía es en el cielo, nuestra familia es celestial. Amén. Lo único que me queda decir, y ya vamos a terminar, es que nos tratemos, busquemos en la terapia amarnos, sentirnos familiares con los demás.
sentir este amor por buscarle. Ya sé que yo no me junto con ese. Ya sé, cada uno, yo no soy, ¿verdad? No somos iguales. O como quieras, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor te sientes menos. A lo mejor no, pues es que yo veo que aquel hermano tiene una Tacoma y no sé, ¿verdad? Pero no es eso. Sí, nada de lo que tengas, nada de lo que digas. Yo creo que si nosotros buscamos la amistad porque somos hijos de Dios, a lo mejor cualquier barrera va a ser quitada. Porque ahora nos pertenecemos como familia y somos hijos de Dios, que vamos al cielo, a la casa que Él nos tiene preparada. Él ha hecho morada en nosotros. Jesús dijo, el Padre y yo haremos morada en ustedes. Somos llenos del Espíritu Santo. Dejemos pues que Él se mueva entre nosotros. Amén. Déjenme leo este versículo que es Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me vine a traer hasta porque esa mujer fue y con temor y temblor se hincó ante Él. Si ahora nosotros mantengámonos con temor y temblor en nuestra salvación, cuidándola, si poniendo atención, que demos evidencia, que verdaderamente al drede caminemos como de Él. Amén. Te damos gracias, único Dios verdadero, por el amor que nos tienes, por cómo es que nos has movido y nos has traído hasta aquí, Señor. Y todo lo que nos pasa tiene que ver con que tú quieres que seamos de una forma. Tú nos estás moldeando hasta llegar a ser la persona que tú quieres que seamos, en el momento que tú quieres que estemos y hablar lo que tú quieres que hablemos, porque eso da testimonio de tu presencia en nuestras vidas para que alguien también lo reciba y también sea salva. Ese es tu plan, esa es tu voluntad. Guíanos, danos de tu poder, Dios Espíritu Santo, y dirígenos en tu plan cada día. Tuyos somos, tus hijos somos, tú eres nuestro Padre. Gracias, Abba, en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense de las rayitas, si alguien quiere participar en el día de las tribus no alcanzadas. Amén.